Debido a una serie de motivos, últimamente he estado más activo en el TCG de Digimon. Y bueno, en este video en particular quiero tocar dos temas recientes que competen al mismo. El primero es la situación del juego, y el segundo porque aún no tiene un online, o concretamente porque Bandai no parece que se plantee sacar al menos a corto plazo una versión digital. Dicho eso, hablemos de One Piece. Sí, One Piece, mi anime favorito de todos los tiempos en base a cuánto venda su manga. A raíz de la salida de su TCG, que también está hecho por Bandai, cierto sector se preocupó de cómo puede afectar esto a Digimon. Y la realidad es que no va a afectarle. Para saber eso solo hace falta mirar lo que pasó con el TCG de Dragon Ball Super, el cual se pegó un ultra palazo. De hecho, actualmente y solo en Estados Unidos, el TCG de Digimon supera por mucho en ventas al de Dragon Ball. A lo que quizás se pregunten, ¿cómo es esto posible si tanto Dragon Ball como One Piece son franquicias mucho más populares que Digimon? Lo cual es cierto, pero más no significa mejor. En cuestiones de juego no puedo opinar, pero en cuestiones de arte, tanto el TCG de Dragon Ball como el de One Piece son de las cosas más vagas y poco inspiradas hechas. Si bien en Digimon existen cartas, que son PNGs reciclados del anime, perfiles viejos o artworks de juegos, hablamos de la minoría. Mientras que el arte del TCG de One Piece, si se puede llamar de esa forma, se compone por capturas de anime, PNGs de anime y viñetas de manga, dejando el arte original como algo en segundo plano. Cosa bastante estúpida si tenemos en cuenta que un factor importante en un TCG es que se incentive a la gente a querer coleccionar las cartas, ya sea por magia negra u obra divina. Incluso artes de cartas de rareza común como los que ves en pantalla están muy por encima de otros TCGs. Y si tuviéramos que hablar de referencias en el juego a nivel visual o incluso mecánico, no terminamos más. Y no hay nada que le guste más a un fan de una franquicia que ver cómo en otro medio se extrapolan todos los elementos de la misma. En resumen, los nuevos TCGs hechos por Bandai parecen ser más el típico producto que se saca para aprovechar el nombre de una marca grande, y no algo que esté bien pensado o planteado. Y en caso de estarlo, no tenían muy en clara sus prioridades. Pasando eso de lado, hablemos de la cuestión de torneos. Recientemente hubo una especie de polémica o problemas, si se quiere ver de cierta forma, debido a que la región de Latam se quedó sin una fecha oficial de un torneo que tenía que realizarse en agosto. La gente se quejó bastante con Bandai y, por desgracia, esto es y no su culpa. La fecha y formato para ciertos eventos depende de la gestión del distribuidor oficial de nuestra región. Y desafortunadamente tenemos uno solo, que no tiene la mejor reputación que digamos. A mí francamente los bardos de los TCGs me importan poco o nada, así que por lo mismo durante este video voy a hablar como se me plazca de todos estos temas. Por lo que prosiguiendo, los problemas de gestión o comunicación, si se quiere ver de otra manera, radican en nuestro distribuidor. Si te preguntas si podemos tener otro distribuidor, por lo que tengo entendido no es posible. Y ni siquiera tiene que ver con vender mucho, simplemente a Bandai le da igual, y designó a una sola persona para todos los países de nuestra región. En este punto sí es culpa de Bandai monopolizar un sector de esa forma, y que ante claros problemas de gestión no hagan nada al respecto, ya que al final del día su negocio se termina viendo perjudicado. Pero no parece que podamos hacer nada por esa situación, salvo esperar que Bandai actúe, le aplique un correctivo a la persona a cargo de eventos, o se replantee con quién trabaja, lo que siendo honestos, y mi experiencia tratando con empresas me ha dicho en el pasado, no va a pasar y van a continuar con su negligencia a costa de que les produce pérdidas y descontento con el público. Seguido de eso, pasemos a hablar de torneos y tiendas. Cada país tiene sus tiendas oficiales y dichas tiendas organizan por lo general torneos de forma periódica. La cantidad de gente que juega estos torneos, así como claramente la cantidad de gente que compra el producto, es lo que determina que tanta actividad tenga X juego como podrán entender. Comentar esto es importante para entender cómo muere un juego como tal. Desde el punto de ventas, que también le va a una región se determina por cómo le vayan a las tiendas oficiales. En resumen, si las tiendas venden el producto, les va a interesar seguir comercializándolo, lo que significa que van a pedirle más a Papi Bandai, lo que se traduce en, bueno, actividad en nuestra región. En resumen, si realmente te preocupa la actividad del juego en el ámbito físico o su futuro, trata de apoyar a las tiendas oficiales de tu región. El listado de todas estas es público y tenés el link abajo en la descripción. Dejando ese tópico, mucha gente estuvo preguntando por qué aún no tenemos una versión digital del TCG. Y la respuesta es simple, porque a Bandai no le interesa comercialmente o no lo ve viable. Para explicar esto, al igual que en el punto anterior, tomaremos de ejemplo dos franquicias muy populares. En este caso, Yu-Gi-Oh! Y Pokémon. Empezando por el ultra icónico Yu-Gi-Oh!, esta es una franquicia que tuvo multitud de juegos, desde etapas muy tempranas. Pero acá hay un par de cosas que la gente no tiene en cuenta al usar esto de referencia. Yu-Gi-Oh! Ya es una franquicia que gira en torno al juego de cartas. Digimon, por su parte, no lo es. A lo que voy es que si hicieras un juego de Yu-Gi solo tenés una opción posible. O al menos tu primera opción sería básicamente replicar el juego de cartas en formato digital. El otro tema es que los juegos que Konami sacaba no afectaban de ninguna forma el formato físico. En principio, por la época, la mayoría de estos no tenían soporte online, y estaban limitados a las cartas con las que salían, sin posibilidad de expansión, porque en esa época, allá por finales de los 90 o principios de los 2000, no existía
existían esas cosas del demonio llamadas DLC o Season Pass. Así que, a no ser que sacaran otro juego, te jodías. Pero como a Konami le gusta el dinero, fue lo que hicieron durante varios años. Esto simplemente era el modelo de comercialización perfecto para la empresa, porque si la gente quería seguir pendiente de lo nuevo, tenía que claramente seguir jugando el juego físico. Y si por otro lado querían ir viendo nuevas cosas en videojuegos, tendrían que sí o sí comprar la siguiente entrega anual o bianual. Lo veas por donde lo veas, no había forma donde un modelo de negocio afectara al otro. Actualmente Yubi tiene versiones online de su juego, que se actualizan de forma periódica con modelos de negocios establecidos, pero no le suponen ningún problema porque en términos de cartitas de cartón físico, es básicamente un mastodonte. Así el juego tome decisiones nefastas o a mucha gente que lo siga le parezca una mierda, en este punto es inamovible. El caso 2 es una franquicia que no se centra principalmente en eso como Pokémon, y en principio Pokémon solo tuvo dos adaptaciones de su TCG al formato de videojuego, que salieron para la Game Boy Color. Yo de hecho supe cómo funcionaba su juego a raíz de uno de estos títulos. Nuevamente este formato no afectaba al TCG físico, y tuvieron que pasar varios años para que Pokémon finalmente sacara una plataforma online. Y estamos hablando de la IP más rentable del mundo, por lo que entramos en lo mismo, es absurdamente grande y con una fanbase muy fiel. Finalmente tenemos a Digimon. Debido al historial de varios palazos que se pegó esta IP a lo largo de los años, ni la gente que está a cargo del TCG parece haber esperado que, bueno, sobrevivieran. Y si bien hoy en día el TCG de Digimon cuenta con una fanbase estable y crece poco a poco, está, bueno, construyendo su comunidad. Recién este año es su segundo aniversario, y pese a que a la gente le parezca divertido que saquen una plataforma online, visto en perspectiva no es una buena idea. Que salga un Digimon TCG Online responde a las comunidades de usuarios, pero no a la empresa. Tienen un producto que vende bien y una forma concreta de comercializar dicho producto. Estamos hablando de que tienen un calendario de cuándo van a lanzar las cosas, eventos a organizar y demás, todo en físico. Sumado a que la comunidad es pequeña, o mejor dicho, está en crecimiento, lo único que pasaría si Bandai sacara un juego online es que dividiría y afectaría a la poca comunidad que está construyendo. En resumen, tienen un delicado balance que mantener, y para llegar al punto de sacar un juego online deben en primera instancia tener una comunidad muy sólida, y en segunda tener un modelo de negocio convincente que no afecte al formato físico. Cerrando un poco todo el asunto, y aunque suene capcioso, si querés que saquen un juego digital en un futuro, apoya al físico, y difundilo todo lo que puedas. A más crezca el juego va a tener más posibilidades de expandirse, y por consecuente pasar a este formato. Lo mismo aplica a su actividad. Si no te ves en los recursos para apoyarlo, no pasa nada. Este hobby no es precisamente barato, aunque tiene opciones económicas, al menos a mi parecer, si simplemente querés jugar. Concluyendo y hablando del tema de jugar, yo juego bastante en el servidor de Discord cuando me apetece, y otras personas también lo hacen vía webcam, tenés el link abajo en la descripción. En cuanto al formato físico, empecé a ir todos los sábados a los torneos que organiza la tienda Dima Games. Esto es así debido a que es la tienda que me queda más cerca de las que son oficiales, y bueno, como entenderán por todo lo que dije, quiero fomentar la actividad del juego. Tienen la dirección de la tienda abajo en la descripción, y a su vez les dejo varios grupos de WhatsApp también referentes al TCG. Obviamente todos estos grupos son solo para gente de Argentina. Para finalizar, si algún sábado no puedo acudir a la tienda por algún motivo, lo voy a estar avisando vía Twitter. Espero que este video haya resuelto sus dudas, y nada, si quieren apoyarlo de forma votativa pueden dejar un like y suscribirse. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.